Ecos de igualdad. Hablemos de equidad de género. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Nehemías Antonio Trinidad y hoy quiero abrir una conversación que considero profundamente necesaria, no solamente para quienes estamos estudiando desarrollo humano y valores, sino para cualquier persona que forme parte de una comunidad, una familia, un aula o un espacio de trabajo. Hoy hablaremos sobre equidad de género, un tema que no solamente aparece en libros, políticas públicas o clases universitarias, sino en la vida cotidiana, en la manera en que nos hablamos, en cómo repartimos responsabilidades, en las oportunidades que tenemos o no tenemos, y en cómo aprendimos desde pequeños qué debería hacer un hombre o qué debería hacer una mujer. Antes de entrar al tema, quiero compartir algo personal. ¿Por qué decidí hacer este podcast? Porque, siendo sincero, me he dado cuenta de que muchas veces repetimos frases, actitudes o creencias sin cuestionarlas. Yo mismo en algún momento no entendía la diferencia entre igualdad y equidad. O pensaba que hablar de género era algo exclusivo de los movimientos feministas o de temas políticos. Pero conforme he aprendido más, me he dado cuenta de que la equidad de género tiene que ver con algo tan básico como el trato justo, el respeto y la posibilidad de vivir con dignidad. Además, me parece importante reconocer que este tema se ha puesto sobre la mesa debido a décadas de desigualdades, violencia normalizadas y estereotipos que, aunque a veces no notamos, afectan profundamente a personas de todas las edades. Este podcast lo hago no para dar clases, sino para reflexionar, para cuestionar, para entender y sobre todo para ampliar la perspectiva sobre cómo podemos construir relaciones más justas, tanto en la familia como en la escuela, el trabajo y la sociedad. ¿Cuáles serán los objetivos de este episodio? En este episodio explicaremos qué es la equidad de género y en qué se diferencia de igualdad de género. Analizar su importancia en el desarrollo humano, desde la identidad personal hasta la convivencia personal, hasta la convivencia social. 3. Reconocer los problemas reales que existen hoy. Desigualdad laboral, violencia, estereotipos de género, roles tradicionales, discriminación y brechas de oportunidad. 4. Explorar cómo podemos promover la equidad de género desde nuestro entorno inmediato. 5. Invitar a la reflexión. Cómo nuestras creencias, palabras y acciones pueden apoyar u obstaculizar la equidad. Este episodio busca que todos podamos mirarnos, escucharnos y aprender. Ok, ¿qué es la equidad de género? La equidad de género no significa que hombres y mujeres sean iguales en todo. Significa que se reconozcan sus diferencias y necesidades, que se ofrezcan las condiciones para que ambos tengan acceso justo a oportunidades, derechos y recursos. Diferencia clave. En igualdad, dar lo mismo a todos, y en equidad, dar a quien lo que necesita para tener oportunidades reales. Un ejemplo sencillo de ello puede ser: si dos personas quieren ver un partido detrás de una barda, ¿no es igualdad darle a cada uno un cajón del mismo tamaño? Es equidad darles el cajón necesario para que ambos puedan ver. Este ejemplo se traslada a temas como la educación, los salarios, la participación política, los roles familiares, acceso a la salud, libertad personal, entre otras más. Ahora lo analizaremos en el contexto histórico. ¿Por qué sigue siendo un problema? Durante siglos la sociedad ha asignado roles rígidos
A los hombres, la fuerza, liderazgo, provisión económica. A las mujeres, el cuidado del hogar, sensibilidad y obediencia. Aunque mucho ha cambiado, aún existen brechas salariales, violencia contra mujeres, falta de participación en puestos directivos, poca corresponsabilidad en tareas domésticas, estereotipos que dañan a ambos géneros. La equidad no busca enfrentar a hombres y mujeres, sino corregir desigualdades reales que se arrastran desde el pasado. En estereotipos y roles de género. Lo que nos dicen desde niños. Unos ejemplos pueden ser: los niños no lloran, pórtate como señorita, eso es para mujeres, las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carritos. O sea, ahora le hago yo la pregunta a ustedes: ¿cuántas veces no escucharon estas palabras? ¿O cuántas veces no lo han dicho ustedes también? Les invito a que reflexionen sobre esta parte, porque aunque no crean, eso también puede causar daños a los niños. Sin darnos cuenta, les causamos inseguridades a ellos. Así que por favor, si ven a alguna persona que hace esto, díganle o deténganlos. Eviten que más niños puedan sufrir lo que tantas personas sufrieron o incluso usted sufrió. Por ejemplo, en los modelos familiares encontramos las diferentes formas en que una familia puede organizarse, vivir y relacionarse. Con el tiempo, la idea de familia ha cambiado y hoy se reconoce que no existe un único modelo correcto. Todas las familias son válidas si ofrecen amor, respeto, apoyo y cuidado. En el primer paso encontramos lo que son la familia nuclear o tradicional, comúnmente llamada tradicional, ¿verdad? La que muchas personas o pocas personas tenemos en la vida. ¿Qué es? Está formado por mamá y papá e hijos conviviendo en un mismo hogar. En sus características encontramos que es el modelo más mencionado en los libros antiguos y en muchas culturas. Esta se basa en la crianza conjunta de los hijos, reparte roles de acuerdo a cada familia, aunque históricamente era el papá proveedor y la mamá cuidadora. Segundo dato, familia monoparental. Ok, es un nombre raro, muchas veces poco lo hemos escuchado en la vida, así que hoy yo vengo a explicarle qué es. Un solo padre o madre se encarga de la crianza de los hijos, dando formas comunes como por divorcio, por separación, por decisión personal, por fallecimiento de uno de los padres. Características: una sola persona asume las responsabilidades económicas, emocionales y educativas. Pueden ser muy fuertes y unidades debido al apoyo mutuo. Tercer paso, familia extensa. ¿Qué es? Incluye no solo a los padres e hijos, sino también a otros parientes con los que se convive: abuelos, tíos, primos. Características: se comparte la crianza y las responsabilidades. Hay más acompañamiento y tradición culturales. Se ve mucho en comunidades donde varias generaciones viven juntas. Familia ensamblada o reconstituida. ¿Qué es? Cuando dos personas que ya tenían hijos de relaciones previas forman una nueva familia. Un ejemplo de ello puede ser: una mamá con hijos se casa con un papá que también tiene hijos.
Algunas características de ellos son: los hijos pueden provenir de distintas familias, requiere adaptación, diálogo y respeto. Ahora hablaremos sobre la familia adoptiva. ¿Qué es? Una familia que integra hijos mediante un proceso de adopción legal. Algunas características de ellos son: brindar amor, cuidado y protección a un niño o adolescente sin importar biología. Rompe con la idea de que la sangre define a la familia. 6. La familia homoparental. ¿Qué es? Está formada por dos padres o dos madres con hijos biológicos o adoptados. Algunas características de ellos son que son diversas y efectivas, rompen con los estereotipos y amplían la visión de familia. Son reconocidas legalmente en muchos países. Ahora sí, llegamos a un punto donde hay un nombre que suena mucho: familia sin hijos. ¿Qué son? Parejas que deciden no tener hijos por elección o circunstancias. Algunas características que vemos son que siguen siendo una familia porque existe compromiso, amor y vida en común. Se centran en su desarrollo personal, profesional o mutuo. 8. Familia de acogida. ¿Qué es? Son personas que cuidan temporalmente a un niño o adolescentes mientras se define su situación legal. Algunas características son que no es adopción permanente y ofrece protección en momentos de vulnerabilidad. Familia comunitaria. ¿Qué es? Grupo de personas que conviven y comparten responsabilidades sin necesariamente tener lazos de sangre. Un ejemplo de ello son comunidades indígenas, grupos religiosos o colectivos. ¿Por qué es importante conocer los modelos familiares? ¿Por qué? Promueven el respeto a la diversidad, evitan prejuicios, ayudan a comprender que no existe la familia perfecta y fomentan la empatía con diferentes experiencias de vida a diario, pero que pocas veces analizamos con profundidad, que son los medios de comunicación. Desde el momento en que despertamos y revisamos el celular hasta cuando vemos noticias, escuchamos música o incluso cuando navegamos en redes sociales, vivimos rodeados de información. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué son realmente los medios de comunicación? ¿Cómo funcionan y qué impacto tienen en nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos? Hoy vamos a verlo todo de manera clara y sencilla. ¿Qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son canales o herramientas que nos permiten transmitir información a grandes grupos de personas. Su función principal es compartir noticias, ideas, entretenimiento y mensajes que pueden influir en la sociedad. En pocas palabras, los medios son puentes entre quien informa y quien recibe el mensaje. Hay 3 palabras claves para entenderlos: transmiten, llevan información, influyen, afectan comportamientos y opiniones, conectan, unen a personas, culturas y comunidades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de medio de comunicación? Los medios se clasifican en 3 grandes grupos. Explicarlos te ayudará a entender cómo llegar la información a ti todos los días. Medios tradicionales. Son los más antiguos y han formado parte de la vida de varias generaciones. Incluyen la televisión, la radio, los periódicos y revistas. ¿Qué aportan? Estas aportan información más controlada y verificada.
programas y noticieros estructurados son confiables para muchos adultos y familias. Los medios digitales surgen con el Internet y han transformado la comunicación mundial. Incluyen lo que son las páginas web, periódicos digitales, plataformas de streaming, blogs, foros. Pero, ¿por qué son importantes? La información llega rápido, hay más libertad para crear contenido, el usuario puede interactuar, comentar y participar. Redes sociales son los medios más usados hoy en día. Ejemplos como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, conocido antiguamente como Twitter, que cambian en la comunicación. Cualquiera puede emitir un mensaje. La información se viraliza en segundos. Permiten comunicación directa, inmediata y global. Función social de los medios. Los medios no solo comparten información, también juegan un papel fundamental en la vida social. Informar, nos mantienen al tanto de lo que pasa en el mundo, política, clima, eventos, emergencias, cultura y más. Educar, documentales, programas culturales, canales educativos y contenido formativo. Entretener, son series, películas, músicas, memes, transmisiones en vivo. Todo eso también es comunicación. Formar opinión pública. Los medios influyen en cómo pensamos, qué temas nos importan y qué decisiones tomamos. Por ejemplo, pueden influir en elecciones, movimientos sociales o tendencias globales. Expectativas sociales. Las expectativas sociales son todas aquellas ideas, normas y presiones que la sociedad impone sobre cómo deberíamos comportarnos, actuar, hablar, vestir o incluso qué decisiones tomar en nuestra vida. Esas expectativas vienen de muchos lugares, como en la familia, la escuela, la cultura, los medios de comunicación, las redes sociales o incluso nuestros amigos. En pocas palabras, las expectativas sociales son reglas no escritas que nos dicen cómo debemos ser para encajar. ¿De dónde surgen las expectativas sociales? En el primer paso encontramos la familia. Desde niños escuchamos frases como: los niños deben ser fuertes, las niñas deben ser educadas, debes estudiar algo que te deje dinero. Aquí se forman muchas ideas sobre quién debemos ser. Y es el problema que muchas veces tenemos. En el paso 2 está lo que es la escuela. Un ejemplo es: debes sacar buenas calificaciones. Se espera que seas obediente. Tienes que elegir una carrera que te dé de prestigio. En el paso 3, la cultura y tradiciones. Cada país o comunidad tiene normas sobre cómo vestirte, qué edad correcta para casarte o tener hijos, qué trabajos son mejor vistos. Los medios de comunicación y redes sociales. Hoy es de los factores más fuertes. ¿Qué cuerpo es atractivo? ¿Qué estilo de vida es ideal? ¿Qué significa ser exitoso? Algunos ejemplos comunes es el de: los hombres no lloran, las mujeres deben verse bonitas y delicadas. El hombre es quien decide, la mujer es la que cuida. Estos estereotipos limitan profundamente el desarrollo humano porque reducen lo que cada persona debería ser, en lugar de permitirle descubrir quién es. Equidad de género en la educación. La equidad de género en la educación significa brindar las mismas oportunidades, trato,
respeto y posibilidades de desarrollo tanto a niñas como a niños, adolescentes y jóvenes. Va más allá de permitir que ambos entren a la escuela, implica que ambos puedan participar, aprender, expresarse, sentirse seguros y alcanzar su potencial sin discriminación. La equidad busca eliminar los estereotipos de género, la discriminación, la violencia, las reglas que limitan a un género, las expectativas sociales que condicionan lo que debe hacer un niño o una niña. ¿Por qué es importante la equidad de género en la educación? Porque la escuela es el primer lugar donde se reproducen o rompen estereotipos. Si en la escuela se trata distinto a niños y niñas, se está reforzando la desigualdad para toda la vida. 2. ¿Por qué influye en lo que estudiantes creen que pueden lograr? Cuando un alumno siente que su género no es bueno para algo, limita sus metas. En el paso 3, ¿por qué una educación equitativa forma ciudadanos con pensamiento crítico? Permite construir una sociedad justa, segura y libre de discriminación. Ejemplos de inequidad de género en la escuela. Ok, aquí encontramos estos siguientes puntos, que son cuando se dice que los niños son buenos para matemáticas y las niñas para español. Cuando se manda a las niñas a limpiar o acomodar y a los niños a cargar cosas pesadas. Cuando se espera que los niños sean fuertes y que las niñas se porten bien. Cuando se burlan de un niño por ser sensible o de una niña por ser fuerte. Cuando se facilita a los niños por liderazgo y a las niñas por obediencia. Estos pequeños mensajes forman creencias profundas. ¿Qué es lo que sí busca la equidad? Igual valora capacidades y talentos de ambos géneros, misma participación en deportes, ciencia, arte, liderazgo, tecnología. Evitar comentarios sexistas o discriminatorios, promover un ambiente seguro para todos, enseñar a respetar identidades, emociones y decisiones personales. El impacto de los maestros en la formación de creencias. Los maestros tienen un papel que va mucho más allá de enseñar materias, explicar temas o evaluar tareas. Cuando un estudiante entra a un salón de clases, no solo llega para aprender matemáticas, historia o ciencia, también llega para formarse una idea del mundo, de sí mismo y de lo que es posible alcanzar. Y en ese proceso la figura del maestro se convierte en una guía poderosa. Desde la infancia los maestros son uno de los primeros modelos sociales que niños observan fuera del ambiente familiar. Representan autoridad, conocimiento, seguridad y dirección. Por eso, cada palabra, gesto o actitud puede convertirse en un mensaje que influye en la manera en que los estudiantes interpretan la realidad. Muchas creencias que llevamos hasta la adultez no nacen en casa, sino en un aula, en una frase simple o en un comentario que recibimos de un maestro cuando éramos pequeños. Los maestros impactan la formación de creencias de diversas maneras. Primero, influyen en la manera en que los niños se perciben a sí mismos. Un maestro que reconoce el esfuerzo de un estudiante, que le dice tú puedes, o que lo motiva a intentarlo una vez más, está sembrando una creencia de capacidad y valorar personal. Esa semilla puede acompañar a una persona toda la vida. Del mismo modo, un comentario negativo, una burla o una falta de apoyo
puede generar inseguridades profundas que afectan la autoestima e incluso las decisiones del futuro. Por eso se dice que los maestros tienen la capacidad de romper o formar alas. En un alumno, según los maestros, moldean creencias sociales y culturales. Los estudiantes aprenden no solo del contenido de las clases, sino también de la manera en que el maestro se comporta, trata a los niños. Y un adolescente o docente promueve el respeto, la inclusión y la igualdad. Los alumnos adoptan esos valores como algo natural, pero si el maestro reproduce estereotipos, discriminación o hace diferencias por género, apariencia o rendimiento, los estudiantes también aprenderán eso. La escuela se convierte entonces en un reflejo de lo que la sociedad permite o rechaza. Dentro de este mismo punto, es importante mencionar el tema de la equidad de género. Muchos estereotipos que afectan a hombres y mujeres se fortalecen o se rompen. En el salón de clases, un maestro dice que las niñas son mejores para escribir o los niños son mejores en deportes. Está alimentando el potencial de ambos, pero un maestro que fomenta que todos participen por igual, que reconoce talentos sin estereotipos y que abre oportunidades para todos, contribuye a construir una sociedad más justa y equitativa. Tercero, los maestros guían a la manera en que los estudiantes interpretan el aprendizaje y la vida. Un maestro apresionado por lo que enseña puede encender la curiosidad de un estudiante para siempre. Un comentario positivo sobre una habilidad puede llevar a una persona a cuestionar, a pensar críticamente y a no quedarse con la primera respuesta. Está formando ciudadanos más libres y autónomos. En cambio, un maestro que ridiculiza las dudas, que solo exigen memorización o que impone sus creencias como verdaderas absolutas, limita el pensamiento del estudiante. Cuarto, el ambiente emocional es una de las áreas donde más impacto tienen los maestros. Muchas veces, los alumnos llegan a la escuela cargando problemas de casa, inseguridades o emociones que no quieren saber, que no simplemente no es válida. Lo que un estudiante siente está enseñándole a reconocer sus emociones y expresarlas sin miedo. Este tipo de apoyo emocional crea un ambiente seguro donde el alumno se siente valorado. Y cuando una persona se siente valorada, aprende mejor, participa más y se atreve a creer o a crecer. Quinto, los maestros influyen en la construcción de relaciones entre los propios estudiantes. La forma en que el docente maneja el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo y la resolución de conflictos se refleja directamente en el comportamiento del grupo. Cuando un maestro no tolera la burla, la discriminación o el rechazo, está enseñando a los alumnos que todos merecen dignidad. Cuando promueve la empatía o el diálogo y la solidaridad, está formando generaciones más humanas. Llegando a la conclusión de todo lo hablado, en realidad los maestros no solo enseñan conocimientos, enseñan cómo mirar el mundo. Son una pieza fundamental en la construcción de valores, expectativas, sueños y autoconcepto. Su impacto puede durar toda la vida, incluso cuando el estudiante ya no recuerda las fechas exactas de historia o las fórmulas de matemáticas. Porque las creencias que se forman en el aula sobre quién soy, qué puedo lograr, qué está bien, qué está mal, cómo trato a los demás y cómo me trato a mí mismo acompañan a cada persona mucho más allá de la escuela. Por eso, hablar del impacto de los maestros en la formación de creencias es reconocer su responsabilidad, pero también su poder transformador. Un maestro
puede cambiar destinos, abrir caminos y derribar barreras invisibles. Puede ser la diferencia entre un alumno que se rinde y uno que sigue adelante. Y puede, con su ejemplo, contribuir a una sociedad más justa, empática, consciente. La labor docente no termina en el aula, permanece en cada creencia positiva que un estudiante lleva consigo para enfrentar el mundo. Los maestros moldean actitudes desde pequeños. Los niños aprenden observando. Si un maestro trata de manera diferente a un niño y a una niña, los estudiantes entienden que hay diferencias de valor. Un ejemplo, si al varón se le tolera la agresividad, aprenderá que es normal. Si a la niña se lo exige ser más ordenada, aprenderá que esa es su responsabilidad. 2. Los maestros pueden reforzar estereotipos sin darse cuenta. Frases comunes que forman creencias limitantes. Los hombres son mejores en ciencias. Las niñas son más responsables. Ese deporte es de niños. Ese comportamiento no es de señorita. Los hombres deben ser fuertes. Aunque parezcan inocentes, impactan la autoestima y el concepto de género. Paso 3. También pueden romper estereotipos y transformar vidas. Un maestro equitativo crea espacios donde los estudiantes se sientan libres de expresarse, puedan elegir lo que les apasiona, no siente vergüenza por sus emociones, desarrollan habilidades sin miedo al juicio, entienden que su valor no depende del género. Un maestro que dice, tú puedes, en el momento exacto puede cambiar el futuro de un estudiante. Paso 4. Los maestros guían cómo se ven a sí mismos los estudiantes. La influencia de un maestro impacta en autoestima, seguridad emocional, elección de carrera, habilidades sociales, forma de relacionarse con otros, forma de ver roles familiares y sociales. Por eso los docentes son agentes de cambio. Paso 5. Los maestros crean cultura escolar. La manera en que un maestro organiza sus clases, corrige, escucha, atiende y respeta, crea una cultura que puede ser equitaria y segura, subrayada con una palomita, o discriminatoria y desigual, subrayada con una X. La cultura escolar se transmite entre estudiantes, afecta su comportamiento y define cómo se relaciona entre ellos. Cómo las etiquetas tempranas influyen en la autoestima y el proyecto de vida. Cuando hablamos de equidad de género y desarrollo humano, uno de los temas más importantes y a veces menos visibilizados es el impacto que tienen las etiquetas tempranas en la vida de las personas. Las etiquetas son esos comentarios, declaraciones o juicios que recibimos desde pequeños y que, aunque parezcan simples, palabras pueden moldear profundamente quienes creemos que somos y a lo que pensamos que podemos llegar a ser. Desde la infancia comenzamos a escuchar frases como tú eres muy sensible, tú eres fuerte, las niñas son tranquilas, los niños no lloran, no eres bueno para las matemáticas o tú no sirves para hablar en público. Estas afirmaciones repetidas una y otra vez no sirve para hablar en público. Estas afirmaciones repetidas una y otra vez empiezan a convertirse en una especie de identidad que cargamos a lo largo de los años. Lo peligroso es que muchas veces no cuestionamos esas etiquetas, simplemente las adoptamos. Las etiquetas tempranas funcionan como una profecía que se cumple sola. Si a un niño le dicen constantemente que es problemático, es problema que empieza a comportarse de acuerdo con esa imagen. Si una niña le repite que es calladita, puede que crezca creyendo que debe evitar expresar lo que piensa.
Las etiquetas no solo describen, moldean. La autoestima, que no es más que el valor que creemos tener como persona, se construye en gran parte a partir de los que escuchamos de nuestro entorno. Cuando un niño o una niña recibe mensajes positivos y equilibrados, crece con confianza y seguridad. Pero cuando recibe etiquetas limitantes, comienza a percibir de manera limitada. Y aquí es donde surge un problema central. Esas etiquetas influyen directamente en su proyecto de vida. El proyecto de vida es la visión que una persona tiene sobre su futuro, qué quiere ser, qué quiere estudiar, qué metas quiere alcanzar. Una persona con autoestima dañada tendrá más dificultad para visualizarse en un futuro exitoso o sentir que tiene derechos a aspirar alto. Por ejemplo, si desde pequeñas una niña escucha que las ciencias no son para mujeres, es mucho más probable que no se considere carrera en esas áreas. Aunque tengan talento, si a un niño le dicen que los hombres siempre deben ser fuertes y no mostrar emociones, puede crecer creyendo que estudiar algo relacionado con la educación o la salud es menos masculino, dejando ir algo que quizás lo habría hecho feliz. Las etiquetas también influyen en la manera en que nos relacionamos con los demás. Un joven etiquetado como inmaduro puede sentirse forzado a demostrar lo contrario todo el tiempo o caer en la frustración si no cumple las expectativas. Una adolescente catalogada como mala para la escuela puede evitar pedir ayuda, sentir vergüenza de sus errores o incluso las etiquetas actúan como fronteras invisibles que condicionan a sus decisiones. Es importante entender que estas etiquetas no siempre vienen con mala intención. Muchas veces provienen de papás, maestros o familias que intentan describir un comportamiento o corregir algo. El problema surge cuando esas palabras se vuelven constantes, absolutas o están cargadas de estereotipos de género. Lo que empieza como una simple observación termina convirtiéndose en un molde rígido que aprisiona la identidad. Por eso, en el contexto de equidad de género, resulta crucial reflexionar sobre las etiquetas, no solo porque pueden limitar la autoestima, sino porque pueden reforzar desigualdades. Cuando a los niños se les etiqueta como líderes naturales y a las niñas como ayudantes, estamos condicionando quienes pueden ocupar espacios de poder en el futuro. Cuando se les dice a los hombres que deben escoger profesiones que den estatus y a las mujeres que deben escoger profesiones que sean compatibles con la familia, estamos reduciendo la libertad de ambos. Transformar esta realidad empieza por cambiar la manera en que hablamos con la infancia. En lugar de usar etiquetas cerradas como eres malo para esto o eres así, podemos enfocarnos en conductas específicas, en procesos, en cualidades que pueden desarrollarse. Un simple cambio de palabras puede abrirse a puertas enormes. No se te da tan fácilmente esta materia, pero puedes mejorar con práctica. Eres capaz de expresar tus emociones y eso es una fortaleza. Tienes talento y también tienes derecho a equivocarte. Cuando liberamos a las personas de etiquetas limitantes, les damos permiso de imaginar futuros distintos. Les partimos o construir un proyecto de vida auténtica que responda a sus propios deseos y no expectativas heredadas. Le damos espacio para descubrir lo que realmente quieren ser. La importancia de promover talentos sin sesgos, ciencia, arte, deporte y liderazgo. Promover los talentos de niñas, niños y jóvenes es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como sociedad. Sin embargo, muchas veces esos talentos no se desarrollan plenamente porque están atrapados dentro de un sesgo y estereotipos que limitan la forma en que las personas exploran su potencial. Y cuando hablamos de equidad de género, esta problemática se vuelve aún más evidente.
Desde edades muy tempranas, los niños reciben señales a veces sutiles, a veces directas de qué áreas son para ellos y cuáles no. Y esas señales afectan directamente la manera en que se construye su identidad, su autoestima y eventualmente su proyecto de vida. Por eso es fundamental promover talentos sin sesgo, especialmente en áreas tan poderosas como la ciencia, el arte, el deporte. Ciencia, el talento no tiene género. Durante décadas, las ciencias ha sido vista como terrenos masculinos. Esto ha hecho que muchas niñas, a pesar de su curiosidad o capacidad, no se visualizan en áreas como la física, la ingeniería o la tecnología. Cuando fomentamos la ciencia sin sesgo, logramos dos cosas: permitirnos que las niñas desarrollen habilidades analíticas de resolución de problemas y pensamientos críticos sin sentirse fuera de lugar. Inspiramos a los niños a vivir la ciencia sin presión de ser los mejores ni de competir del modo tradicional, dándoles espacios para explorar sin miedo a fallar. Promover la ciencia sin prejuicios amplia el campo de visión de toda una generación y reduce brechas históricas de participación. Arte, un espacio para ser y expresar sin etiquetas. El arte siempre ha sido un refugio para la expresión humana, pero incluso ahí existen sesgos. A muchas niñas se les etiqueta como creativas o delicadas, mientras que a muchos niños se les desanima de participar en danza, teatro o música por miedo a que se considere poco masculino. Romper estos estereotipos es crucial. El arte ayuda a construir sensibilidad emocional, pensamiento crítico, comunicación y autoconocimiento. Cuando lo promovemos sin etiquetas, permitimos que los niños se conecten con su lado emocional sin miedo al prejuicio. Las niñas se atrevan a ocupar espacios artísticos más competitivos, más técnicos o más públicos. Fomentar el arte sin sesgos es fomentar libertad interna, autoestima y autenticidad. Paso 3. Deporte, mucho más que fuerza física. El deporte también ha sido terreno marcado por estereotipos. Durante mucho tiempo se pensó que algunas disciplinas eran para hombres y otras para mujeres, limitando la participación y evitando que muchos jóvenes descubrieran su verdadera pasión. Cuando promovemos el deporte sin sesgo, permitimos que las niñas se sientan capaces de competir, de liderar equipos y de fortalecer su cuerpo sin ser criticadas. Permitimos que los niños disfruten del deporte como una actividad emocional, colaborativa, formativa y no solo como un espacio de fuerza y agresividad. El deporte enseña disciplina, trabajo en equipo, constancias y autocontrol. Por eso es fundamental que todas las personas tengan acceso a cualquier disciplina sin ser juzgados sin su elección. Número 4. Liderazgo. Romper la idea de quién debe dirigir. Uno de los sesgos más arraigados en nuestra cultura es quién se supone que debe liderar. Desde pequeños se suele asumir que los niños naturalmente son líderes, mientras que las niñas son buenas apoyando. Estos prejuicios no solo son injustos, sino que limitan profundamente la capacidad de ambos. Promover el liderazgo sin sesgos permite que las niñas se visualicen en posiciones de coordinación, dirección y toma de decisiones. Los niños expresan un liderazgo más empático, colaborativo y consciente, alejado del modelo autoritario tradicional. El liderazgo no es un rasgo que se asigne, es una habilidad que se construye con acompañamiento, confianza
y oportunidades, porque promover el talento sin sesgo transforma vidas. Cuando le decimos a un niño o a una niña que pueden intentar cualquier cosa que sus capacidades no estén determinadas por su género, estamos plantando una semilla. Esa semilla se convierte en seguridad, en confianza, en motivación, pero cuando, por el contrario, limitamos sus posibilidades, desde pequeño terminamos influyendo directamente en su autoestima y en sus decisiones futuras. Al promover talentos sin sesgos, ampliamos el horizonte de oportunidades para todos, disminuimos desigualdades históricas, permitimos que cada persona encuentre su vocación real, construimos una sociedad más creativa, diversa y equilibrada. Fomentar talentos sin etiquetas no es una moda, es una inversión emocional, educativa y social que transforma vidas y que contribuye directamente a la equidad de género. La ciencia, el arte, el deporte y el liderazgo no tienen dueño. Son espacios infinitos donde cada persona puede crecer si recibe apoyo, motivación y la libertad de explorar sin miedo al juicio. Por eso, dejar atrás los sesgos y abrir puertas es uno de los mayores regalos que podemos darles a esta generación y a las que vienen. Equidad de género en la familia. Hablar de equidad de género dentro de la familia es hablar del lugar donde comienzan la mayoría de nuestras creencias, comportamientos y percepciones sobre el mundo. La familia es el primer espacio donde aprendemos qué es normal, qué es aceptado, qué se espera de nosotros y sobre todo, qué significa ser hombre o ser mujer. Por eso, si queremos construir una sociedad más justa y equilibrada, la equidad de género no puede empezar en la escuela, ni en el trabajo, ni en la política. Debe empezar en casa. A continuación, desarrollamos 3 áreas fundamentales que determinan cómo se vive la equidad dentro del hogar. Paso número 1. Distribución de tareas domésticas. La casa es responsabilidad de todos. Durante muchas generaciones las tareas domésticas se asignaron de manera desigual. Está lo que es cocinar, limpiar, lavar, cuidar a los hijos o apoyar emocionalmente se consideraron cosas de mujer. Esas creencias han dejado huellas profundas en la forma en que muchas familias se organizan hoy. Sin embargo, la realidad es que la casa es un espacio compartido y todo lo que ocurre dentro de ella es responsabilidad de todos sus integrantes. Promover una distribución equitativas. Ok, ahora sí hablaremos sobre la equidad de género en el trabajo y la comunidad. Hablar de equidad de género fuera del ámbito familiar es mirar cómo estas desigualdades se reflejan en los espacios donde convivimos todos los días. La escuela, la comunidad, las empresas, los trabajos formales e informales. El trabajo y la comunidad son lugares donde deberían existir oportunidades justas. Por la realidad es que todavía persisten muchas desigualdades que limitan el crecimiento profesional y personal de las mujeres y otras identidades de género. Acompáñame a explorar estas 4 problemáticas. En la primera problemática encontramos lo que es la brecha salarial, cuando el mismo trabajo no vale lo mismo. La brecha salarial de género se refiere a la diferencia promedio de ingresos entre hombres y mujeres por trabajos iguales o de igual valor. Muchas personas creen que es un mito, pero sigue existiendo en la mayoría de países. Uno de tantos ejemplos cotidianos que se logran observar son: en una oficina, un hombre y una mujer entran al mismo día con el mismo puesto. Un año después descubren que él gana porque negoció mejor, aunque sus responsabilidades
son iguales? Una mujer que falta por enfermedad recibe comentarios como de seguro es por cosas de mujer, mientras que cuando un hombre falta se lo justifica a más así de fácilmente. Caso real en México. Un caso que logré observar yo fue en el 2023. El INEGI reportó que las mujeres en México ganaban un promedio de 34% menos que los hombres en trabajos similares. Además, estudios mostraron que a muchas mujeres no se les ofrece un aumento después de su maternidad, bajo la idea de que ahora estarán menos disponibles. Este tipo de desigualdades no son cualidades, son parte de un sistema donde el trabajo de la mujer hecho de cristal es una barrera invisible que impide a muchas mujeres ascender a puestos directivos o de liderazgo aunque tengan las habilidades necesarias. Un ejemplo cotidiano son una mujer con más experiencia que su compañero no es considerada para un ascenso porque él tiene más disponibilidad para quedarse horas extras, asumiendo que ella debe encargarse de la casa o los hijos. En reuniones las ideas de una mujer son ignoradas, pero cuando un hombre repite exactamente lo mismo, es aplaudido. Directivos piden que la mujer sonría más, o sea, más agradable para ser apta para un cargo mayor. Un caso real de ello es, en 2022, solo el 8% de las empresas más grandes del mundo tenían una mujer como directora general. En Latinoamérica, solo el uno de cada 10 puestos altos son ocupados por mujeres, y a pesar de que ellas representan más del 50% de la población con educación universitaria, el techo de cristal no es una pared visible, es una cultura que delimita quién puede aspirar a liderar. Ahora, en el tercer paso, encontramos lo que son violencias laborales, desde el acoso hasta la exclusión. La violencia laboral no siempre es física, también puede ser psicológica, verbal o emocional. Afecta de manera particular a las mujeres porque se mezcla con estereotipos de género. Un ejemplo cotidiano son comentarios como ¿por qué estás tan enojada? ¿Estás en tus días? Supervisores que piden favores personales o sonrisas a cambio de ser tratadas bien. Exclusión de proyectos importantes por considerarlas sensibles o menos competitivas. Mensajes fuera del horario laboral, con insinuaciones o burlas, usando como excusa que solo estaban bromeando. Un caso real de ello en México es en 2021, la STPS reportó que más del 26% de las mujeres trabajadoras habían experimentado algún tipo de acoso laboral o sexual. Un caso muy conocido surgió en una institución bancaria donde una empleada denunció a su jefe por exigirles cenas privadas a cambio de no despedirla. Tras la denuncia, muchas mujeres se animaron a contar situaciones similares, como las violencias laborales. No son exageraciones, son realidades que afectan la salud emocional, el rendimiento y la dignidad de miles de mujeres. Ahora hablaré sobre algo que es bastante fuerte, que muchas personas sufrimos o vivimos o estamos viviendo. Comenzaré paso a paso, nombrando cada una, explicando de cómo va, de casos reales, de cómo se pueden solucionar estos problemas. Sin más preámbulos, comencemos. Un caso más allá del rosa. Hoy quiero que hablemos de un caso que, aunque puede sonar lejano, ocurre muchísimo más cerca de lo que imaginamos. Es el caso presentado en Más allá del rosa. Sobreviví a un matrimonio con un psicópata. Pero antes de seguir, te quiero preguntar algo a ti que me estás escuchando.
¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces la violencia emocional se siente tan difícil de identificar? ¿O por qué muchas personas permanecen en relaciones que les hacen daño? Quédate conmigo, porque este caso nos ayuda a entenderlo. El inicio, el encanto que parecía amor real. La protagonista cuenta que su pareja al principio era perfecto, cariñoso, atento, detallista. Este tipo de personas que te hace sentir especial. Y aquí quiero preguntarte, ¿alguna vez alguien llegó a tu vida con demasiada intensidad, demasiado rápido? A eso se le conoce como love bombing, una técnica de manipulación donde el agresor crea un vínculo emocional muy fuerte desde el inicio, haciéndote sentir que encontraste al indicado. El cambio del cariño al control. Con el tiempo, esa tensión tan bonita comenzó a transformarse. Su esposo empezó a decir con quién podía hablar, cuestionar sus amistades, criticar su forma de vestir o decirle cómo comportarse. Todo siempre disfrazado de amor. Lo hago por tu bien. No quiero que te lastimen. Esa gente no te conviene. Aquí te pregunto a ti, ¿alguna vez alguien te dijo qué hacer, pero disfrazándolo de cariño? ¿Dónde crees que está la línea entre el cuidado y el control? Esto es violencia psicológica, aunque muchas personas no lo reconozcan. La manipulación emocional cuando te hacen dudar de ti mismo. Después vinieron los comentarios hirientes, las críticas y las comparaciones cuando ella intentaba defenderse. Él le decía que estaba exagerando, que era muy sensible o que las cosas no eran como ella decía. A eso se llama gaslighting, una forma de manipulación donde el agresor logra que la víctima dude de su percepción. Te dejo una reflexión. ¿Cómo crees que te sentirías si alguien a quien amas te hiciera dudar de tu propia realidad? ¿Lo notarías de inmediato? La mayoría de las víctimas no lo hace y no es su culpa. El deterioro emocional. Poco a poco ella fue perdiendo seguridad. Empezó a normalizar insultos, silencios, humillaciones y manipulaciones. Su autoestima cayó, su identidad se desvaneció y la relación se volvió un espacio de miedo constante. Y es aquí donde quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Por qué crees que la violencia psicológica es tan silenciosa y tan peligrosa? ¿Por qué no deja moretones en la piel? En realidad, los deja en la mente. El momento de despertar. Hubo un punto en el que ella se dio cuenta de que su vida ya no era suya, que estaba atrapada en una relación que la estaba destruyendo emocionalmente. Fue ahí cuando tomó la decisión de salir. Salir de una relación violenta no es simple, no es solo empacar y ya implica miedo, dependencia emocional, confusión y sobre todo un desgaste tan profundo que a veces la víctima ni siquiera sabe por dónde empezar. Quiero preguntarte algo más. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación? ¿A quién acudirías? Es importante pensar en esto antes de que ocurra. La salida y la reconstrucción. Ella logró salir y aunque fue difícil, empezó un proceso de reconstrucción. Recuperar su voz, su confianza, su paz. Su caso nos recuerda que la violencia psicológica es real, es dañina y muchas veces es la primera etapa antes de que aparezca otro tipo de violencia más grave. ¿Y tú que me escuchas? ¿Reconoces alguna señal de alerta en este caso? ¿Te identificas con alguna parte? ¿O conoces a alguien que pudiera estar viviendo algo así sin saberlo? Tu reflexión es importante. Ahora yo tengo un mensaje final para ti. La violencia psicológica existe. A veces empiezas con un halago, una crítica disfrazada de broma o con
Déjame revisarte el teléfono. A veces inicia suave y termina destruyendo completamente a la persona. Y hoy quiero que te quedes con esto. Nadie merece que lo controle. Nadie merece que lo humille. Nadie merece vivir con miedo. Si tú que me escuchas te ves reflejado o conoces a alguien que podría estar viviendo esto, busca ayuda. Habla con alguien de confianza o pide apoyo profesional. No estás solo y nunca será tu culpa. Ahora hablaremos sobre otra violencia, la violencia económica. Un caso, Mariana controlada a través del dinero. Este caso o la violencia económica lo vemos en todo el mundo. Sabemos cómo es y cómo funciona, pero ahora yo quiero hablarte sobre este caso, sobre Mariana y cómo fue controlada a través del dinero. Esto fue basado en testimonios reales documentados en México. No se revela la identidad por seguridad. Quiero que te imagines por un momento a Mariana, una mujer de 28 años que vivía con su pareja desde hace casi 5 años. Desde fuera parecía una relación normal, pero por dentro ella vivía una de las formas de violencia más invisibles, la violencia económica. Su pareja le decía: yo trabajo, yo traigo el dinero, así que yo decido cómo se usa. Piénsalo en un momento. ¿Te imaginas que alguien decidiera por completo cómo vives, qué compras y qué no? Incluso si puedes tener dinero para ti. Ese era el caso de Mariana. Todo comenzó suave. Él le pedía que dejara su empleo para descansar. Le decía que no era necesario trabajar, que él podía mantenerla. Y quizás tú te preguntes, ¿eso es violencia? En el inicio puede no parecerlo, pero el problema empezó cuando él tomó el control absoluto de los ingresos. El control del dinero como herramienta de poder. Él la obligaba a pedirle permiso para cualquier compra, le daba dinero solo si se portaba bien, revisaba sus movimientos bancarios, le quitó su tarjeta y le dejó sin acceso a recursos, le prohibió incluso ahorrar. Mariana empezó a depender totalmente de él. No podía comprar ropa, medicinas, ni siquiera pagar un taxi sin autorización. Aquí quiero detenerme contigo. ¿Te das cuenta del poder que tiene el dinero cuando alguien lo usa para controlar? ¿Crees que esto es amor o es control disfrazado de protección? El punto de quiebre. Un día Mariana quiso visitar a su madre, quien estaba enferma. Él le dijo: no tengo por qué pagarte el taxi, quédate aquí. Ese día, Mariana entendió que no tenía libertad. Con ayuda de una amiga pidió apoyo a una institución que atiende casos de violencia. Logró salir de la relación y hoy habla de cómo la violencia económica la hizo sentirse atrapada, sin opciones y sin autonomía. Ahora una reflexión para ti. Pregúntale a quien te escucha. ¿Conocías ese tipo de violencia? ¿En tu entorno alguien vive así, dependiendo totalmente de otra persona? ¿Crees que tener acceso al propio dinero es un derecho básico? La violencia económica no solo deja a la víctima sin dinero, la deja sin libertad. Ok, ahora hablaremos sobre otras cosas, como la otra cara del silencio, violencias que también viven los hombres. Hay un tipo de dolor que no hace ruido, un dolor que muchos hombres cargan sin decir palabras, porque crecieron aprendiendo de que callar es parte de ser fuerte. Un dolor que no deja marcas visibles, pero que rompe por dentro. Hoy quiero llevarte por ese lugar silencioso donde muy pocos se atreven a mirar las violencias que viven los hombres por culpa de estereotipos de género. Durante generaciones se ha repetido la idea de que el hombre debe ser invisible, una muralla emocional hecha de hierro, que no se quiebra, que no duda, que no siente. Al menos
no de forma visible, pero detrás de esa fachada hay historia, hay heridas, hay una lucha interna que nadie reconoce. Desde niños, muchos hombres escuchan frases que se vuelven órdenes invisibles. Aguántate, no llores, no seas débil. Son palabras que van moldeando su mundo emocional como un hierro ardiente a cada golpe de estas frases. El niño aprende que mostrar sentimientos es peligroso, que su tristeza no tiene espacio, que su miedo es motivo de vergüenza. Así poco a poco la expresión emocional se cierra como una puerta que nadie les enseñó a volver a abrir. Con el tiempo la represión se convierte en un hábito, una forma de sobrevivir. Un hombre puede sentir el corazón desbordado por dentro, pero mantener el rostro firme, casi frío, porque así lo enseñaron. Ese silencio obligado comienza a transformarse en ansiedad, en enojo acumulado o en dolor que nunca tuvo permiso de salir. La violencia emocional no siempre grita, pero siempre deja huellas. La sociedad ha construido una idea rígida de masculinidad que colocas a los hombres en un terreno donde la vulnerabilidad es un pecado. Si lloran, se les juzga. Si hablan, se les minimiza. Si piden ayuda, se les cuestiona. Y si se derrumban, se les señala por no ser suficientes. Esa mirada social no solo pesa, asfixia. Esa represión emocional se suma a otra carga todavía más profunda, la obligación de ser el proveedor. La figura del hombre como un único sostén económico se convirtió en un mandato que no perdona fallos. Muchos sienten que no pueden detenerse, que no pueden enfermar, que no pueden perder un trabajo, porque si eso sucede, no solo tambalea su estabilidad económica, también su identidad. Hay hombres que, al perder su empleo, experimentan un derrumbe interno que no se atreven a confesar, porque no sienten tristeza o miedo, sino porque creen que no tienen derecho a sentirlos. La sociedad les hizo creer que su valor depende de cuánto ganan, de cuánto aportan, de cuánto sostienen. Esa presión constante se convierte en una cadena emocional que los acompaña día y noche. Incluso cuando nadie más la ve, en muchos hogares, cuando un hombre falla económicamente o laboralmente, no recibe apoyo. Por el contrario, puede enfrentar críticas disfrazadas de verdad, comentarios que lo quiebran más que cualquier golpe físico, frases que hieren profundamente, que cuestionan su capacidad, su esfuerzo, su masculinidad, como si su cumplimiento económico definiera su derecho a ser respetado. Pero aquí no terminan las violencias que enfrentan. Existen otra forma de agresión que se camufla entre broma, entre risa, entre comentarios que parecen inofensivos. La ridiculación de la vulnerabilidad masculina. Cuando un hombre intenta abrirse emocionalmente, muchas personas se encuentran con burlas. Cuando expresa miedo, dolor o angustia, algunos responden con sarcasmo o con frases hirientes. Ese tipo de violencia simbólica empuja a los hombres a un lugar donde sienten que ser humanos es un acto incorrecto. Una lágrima puede convertirse en motivo de burla. La fragilidad es sinónimo de fracaso y la necesidad de ayuda es un estigma. Ese rechazo, esa burla y esa invalidación van cerrando más y más la posibilidad de que un hombre comparta lo que lleva dentro. Los vuelves solitarios, emocionales, en un mundo donde todos necesitan un hombre para apoyarse de vez en cuando. Esto no solo genera aislamiento, también afecta a su salud mental, formando un nudo emocional que cada vez aprieta más. A esto se suma el mensaje constante de que la terapia no es para ellos, que no la necesitan, que es algo exagerado e incluso una señal de debilidad. Y así miles de hombres con ansiedad, depresión o estrés extremo caminan sin buscar ayuda, aunque por dentro sienten que se desmoronan. El estigma social se convierte en una barrera silenciosa que evita a muchos reciban el apoyo que merecen. Estas cargas también afectan la forma en que los hombres se relacionan con su entorno. Quien crece sin permiso para sentirse muchas veces llega a la adultez sin saber cómo expresar cariño, cómo decir que algo duele, cómo mostrar amor de manera sana. Sus relaciones pueden volverse distantes, incompletas, tensas, no por falta de amor,
sino por falta de herramientas emocionales, herramientas que nunca les permitieron desarrollar. El peso de estos estereotipos no solo marca la manera en que se relacionan con los demás, también marca la forma en que se relacionan con ellos mismos. Muchos hombres no se sienten libres de equivocarse, no se sienten libres de ser sensibles, no se sienten libres de decir no puedo más. La sociedad les enseñó que deben resistir incluso cuando ya no puedan o que ya no queda nada que resistir. Lo más impactante es que estas violencias no se viven porque están normalizadas que se vuelven invisibles. Hombres que cargan tristeza, van por la vida con un rostro inexpresivo. Hombres con miedos que se obligan a actuar como si nada pasara. Hombres cansados que siguen avanzando porque creen que detenerse es fallar. Hombres rotos se rehúsan a mostrar una grieta. Estas historias están alrededor de nosotros todos los días. Se esconden en silencios, en miradas perdidas, en noches sin dormir, en responsabilidades que pesan demasiado, en pocas palabras que nunca se dijeron. Son historias reales que muestran que la violencia de género no es un tema que afecta a un solo lado, afecta a todos, a toda la sociedad, a todas las identidades. Comprender esas experiencias no resta importancia a las violencias que viven las mujeres. Al contrario, permite construir una visión más completa y humana del impacto que los estereotipos generan en todas las personas. La equidad de género implica cuestionar cada expectativa que limita, lastima o restringe la libertad emocional de cualquier ser humano. Liberar a los hombres, sí, liberar a los hombres de estas presiones también es parte del camino. Permitirles sentir, llorar, expresarse, pedir ayuda, equivocarse, reconstruirse, es parte de crear una sociedad más sana. Una sociedad donde la fortaleza no se mida por la capacidad de aguantar en silencio, sino por la capacidad de vivir plenamente con honestidad y sin miedo a ser uno mismo. Este es el otro lado de la historia, un lado que merece ser escuchado, atendido y atendido. Porque la violencia no distingue género, pero sí se esconde tras estereotipos que dañan a todos, incluso a quienes se les enseñó que nunca deben mostrar que algo los está lastimando. Ok, muchas gracias por escucharme. Ahora llego al cierre emocional. La verdad, quiero cerrar este episodio con una idea simple pero poderosa. La equidad de género se trata de construir una sociedad donde nadie tenga que justificar su valor, donde todos tengamos espacios para crecer y en donde nuestras oportunidades no estén definidas por estereotipos. Ojalá este episodio no se quede solamente en palabras, sino en reflexiones que poco a poco transformemos en acciones. Gracias por escucharme todo este tiempo, por cuestionar y por abrirse a ver el mundo desde otra perspectiva. Muchas gracias por todo. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto.